tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 2 de febrero del 2024. El presidente de la República el día de ayer en su conferencia matutina arremetió en contra de los 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bloquearon la reforma eléctrica que se aprobó como constitucional el año pasado. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador los tachó como traidores a la patria. Pero la situación no solamente se quedó con las declaraciones del presidente de la República, sino que la Cámara de Diputados va por hacer justicia en contra de estos 2 ministros traidores a la patria. Vemos el comentario del periodista Amir Ibrahim. Va a juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, y es que cada decisión que toma la Cámara de Diputados es tumbada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer, en conferencia de prensa, la bancada de Morena, presidida por el diputado Ignacio Mier, señaló acerca de este juicio político que van a promover en los próximos días en contra de los ministros traidores a la patria. Siempre en el régimen republicano de división de poderes, la Cámara de Diputados, especialmente el grupo que encabeza Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, y la propia Junta de Coordinación Política en reiteradas ocasiones, hemos declarado y hemos dicho, hemos pedido que debe de haber un total y absoluto respeto entre poderes, que no se permite violentar la soberanía de un poder o de otro. En el caso de nosotros ha sido recurrente que muchas de las leyes, de los decretos que ha emitido la Cámara de Diputados, mediante amparo, han sido revocados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y o en su caso de cualquiera de los juzgadores que forman parte del aparato judicial en México. Lo que vivimos el día de ayer fue algo lamentable para el Estado de Derecho, para la división de poderes. Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una violación de su propia ley. Y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria, con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dieron paso con solo 2 votos a declarar la inconstitucionalidad de una ley derivado del amparo que ellos atrajeron. Por esa razón los convocamos. Está aquí el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, me acompaña también la vicecoordinadora Aleida Alavés y compañeros de Morena, está el vicecoordinador Leonel Godoy. Y le voy a pedir al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos pueda detallar lo que el día de ayer se vivió, la violación al artículo 17 y lo que tenemos pensado en el grupo parlamentario de Morena, en acuerdo con nuestros aliados, serían los pasos siguientes por parte de nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues son 2 aspectos. En uno hay una violación al procedimiento de la propia ley orgánica del Poder Judicial por los mismos ministros de la Corte. Como les explicó el coordinador Mier, la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las 2 argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda. También responsabilidad administrativa, insisto. El otro aspecto es que lo que hizo la Corte ayer es volver a revisar la ley de la industria eléctrica, que ya fue analizada en acción de inconstitucionalidad y que no alcanzó las 2/3 partes de los votos de los ministros, es decir, los 8 votos. Como no alcanzó entonces, esa ley no pudo ser declarada inconstitucional, en consecuencia es constitucional. Sucede que por jurisprudencia y se han dado atribuciones a sí mismos para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo.
y revisan por segunda vez otra vez la constitucionalidad de una ley. Un solo juez puede declarar la inconstitucional de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado. En este caso, la Corte atrajo el asunto para resolverlo ellos mismos e hicieron otra cosa más. Le están dando efectos generales a esa sentencia de amparo para que otras empresas particulares, extranjeras, que no pidieron amparo, también se vean beneficiados con el argumento de que se trata de evitar que no queden unas respecto de otras en inconveniencia, en desventaja respecto del famoso principio de la competencia económica. Entonces, son dos cosas. Una violación directa a su propia ley por parte de los ministros de la Corte, precisamente por uno de ellos, el presidente de esa sala, de apellido Pérez Dayán, y otra que están burlando la Constitución y la ley que establece un procedimiento para que otras leyes secundarias solamente se puedan juzgar por el Pleno de la Corte en acción de inconstitucionalidad. Hay una iniciativa presentada para que esto no suceda, ha estado entretenida en la Comisión de Justicia, vamos a ejercer lo necesario reglamentariamente para que se dictamine cuanto antes y esto no se repita en otros casos. Gracias. Aleida. Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos, con el mayor descaro, violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track, en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país, el que el Estado se vuelva rector de la generación de energía eléctrica y que sea él quien mandate cómo se hace esta presentación de todos los generadores. No estamos diciendo que se le cierre la puerta a la generación privada, pero que sea regulada por el Estado. Eso lo está haciendo todo el mundo. Países que tienen gobiernos de toda índole están regresando a una rectoría del Estado en la generación de luz. ¿Por qué nosotros dar marcha atrás? ¿Por qué el Poder Judicial prestarse a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos a que sean los privados quienes digan, el libre mercado, que diga cómo se va a generar la luz en este país? Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan 2 leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario, en la Ley de Amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad, tramposamente usado, lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro. Todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al Pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros. Una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutir. Lo hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió. Pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita 2 cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. Tiembla el ministro Alberto Pérez Dayán. Los diputados de Morena le van a hacer un juicio político por cancelar ilegalmente la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren que para que una ministra que estaba participando en este debate que se sostuvo
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero al comentario que hizo la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Cuando se da a conocer esta resolución, ella escribió inmediatamente que se había producido un albazo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucionales disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Entre ellas, algunas ya discutidas y efectivamente declaradas constitucionales por el Pleno de la Corte. Lo único que ha estado pasando es que estas empresas que tienen mucho interés en hacer negocios y servirse del pueblo de México, pues han estado tratando y buscando la forma de cómo frenar la ley de la generación de energía eléctrica en nuestro país, y lo encontraron a través de un amparo. Y que al final de cuentas, los ministros que votaron en aquella vez en contra para declararla constitucional, pues ahora dan trámite a este amparo. Y con ese simple amparo se frena completamente una ley. Imagínense nada más, como dice el presidente, está podrido el sistema judicial de nuestro país. Pero esto se va a acabar. Y al menos lo que están haciendo en la Cámara de Diputados es tratar de llevar ante la justicia a este ministro que ha mostrado en más de una ocasión apoyar al PRIAN y sobre todo a estas empresas extranjeras. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye bye.